Lucía se despertó al escuchar el llanto de Mateo. Eran las 5 de la mañana y ya llevaba 3 horas durmiendo, si es que se le podía llamar dormir a estar acostada en el suelo frío de concreto. Se levantó despacio para no despertar a Daniel, quien descansaba a su lado envuelto en una cobija raída. «¡Ya, ya!», murmuró mientras cargaba a Mateo. «Tengo que conseguir leche». Revisó la lata de fórmula. Quedaba para 2 biberones más, tal vez 3, si lo hacía aguado. Después de eso, no sabía qué haría. El té, dinero que había encontrado en el bolsillo del pantalón de su mamá, se había acabado hace una semana. La construcción abandonada donde se escondían estaba en el centro de Ciudad de México, rodeada de edificios altos y oficinas elegantes. Durante el día, Lucía podía ver a la gente bien vestida caminando con prisa, hablando por teléfono, entrando y saliendo de carros lujosos. Parecían vivir en otro planeta. Lucía había aprendido a moverse sin ser vista. Sabía que si alguien la encontraba con los bebés, se los quitarían. Su mamá se lo había dicho muchas veces antes de morir. «Si algo me pasa, no dejes que los separen. Prométemelo». A las 7, cuando el movimiento en las calles aumentó, salió con Mateo en brazos. Daniel se quedó dormido, escondido detrás de unas cajas de cartón, y Lucía rezó para que no despertara hasta que ella regresara. Caminó 3 cuadras hasta la panadería, donde a veces le regalaban pan del día anterior. El dueño, el señor Manuel, era buena gente, pero su esposa la miraba con desconfianza. «Por favor, don Manuel», dijo Lucía cuando el hombre salió a abrir. «¿No tiene algo para mi hermanito?». Don Manuel miró a Mateo, quien se chupaba los deditos con hambre. «¿Dónde está tu mamá, niña?». «Trabajando», mintió Lucía como siempre. «Viene en la noche». El hombre le dio 2 panes y un cartón de leche pequeño. «No puedo darte más. Mi esposa se enoja». «Gracias, don Manuel. Dios se lo pague». Mientras tanto, a 15 kilómetros de ahí, Alejandro Vargas se despertó en su cama, king size con sábanas de seda. Su mansión en Polanco tenía vista a toda la ciudad. Desde su ventana podía ver las montañas que rodeaban Ciudad de México y abajo los barrios pobres que se extendían como manchas grises. Alejandro se duchó en su baño de mármol, se puso un traje italiano de 60,000 pesos y bajó a desayunar. Su empleada doméstica, doña Elena, ya tenía todo listo: huevos benedictinos, jugo de naranja recién exprimido, café de exportación. «Buenos días, señor Alejandro», dijo doña Elena. «Su chofer lo espera afuera». Alejandro apenas la saludó. Estaba revisando su teléfono, leyendo reportes de sus empresas constructoras. Tenía 38 años y había construido un imperio desde cero. No había tiempo para cortesías. «Cancela la cita de las 10», le dijo a su asistente por teléfono. «El proyecto del centro está atrasado y quiero supervisar personalmente». Subió a su BMW blindado. Mientras el chofer manejaba por las calles, Alejandro revisaba contratos y firmaba documentos. Para él, la ciudad era números, metros cuadrados, costos de construcción, ganancias proyectadas. No se fijó en la niña descalza que caminaba por la acera cargando un bebé. Lucía regresó a la construcción abandonada y encontró a Daniel llorando. Tenía fiebre y su pañal estaba sucio. Solo le quedaba un pañal limpio. «Ay, mi amor», le dijo mientras lo cambiaba. «Necesitas medicina». Sabía que tenía que llevarlo a una clínica, pero también sabía que ahí le harían preguntas que no podía responder. «¿Dónde están tus padres? ¿Dónde vives? ¿Quién te cuida?». Preparó el biberón con la leche que le había dado don Manuel. Daniel tomó un poco, pero luego lo rechazó. Su frente ardía. A las 11 de la mañana, Alejandro llegó a la obra en construcción del centro. Era un edificio de oficinas de 20 pisos que estaría listo en 6 meses, representando una inversión de $50 millones. «Señor Vargas», lo saludó el ingeniero a cargo, «tenemos un problema con los permisos ambientales». Alejandro frunció el ceño. Los problemas burocráticos le costaban dinero, y el dinero era tiempo. «¿Qué tipo de problema?».
Encontraron familias viviendo en las construcciones abandonadas del área. El municipio dice que tenemos que esperar a que las reubiquen. Alejandro miró alrededor y vio las estructuras grises donde supuestamente vivía gente, obstáculos para el progreso. ¿Cuánto tiempo? Tal vez un mes. Un mes significaba multas, pagos extra a los trabajadores, intereses sobre los préstamos. Alejandro calculó mentalmente $500,000 perdidos. Acelera el proceso, ordenó. Habla con quien tengas que hablar. Esto no puede esperar. No sabía que a 500 metros de donde estaba parado, una niña de 11 años lloraba en silencio mientras su hermano pequeño se ponía cada vez más enfermo, preguntándose si debía arriesgarse a pedir ayuda. Los mundos de Alejandro y Lucía existían en la misma ciudad, respiraban el mismo aire, pero parecían estar separados por océanos invisibles, hasta que el destino decidió cambiar las reglas del juego. Daniel no paraba de llorar. Lucía lo había tenido en brazos toda la noche, sintiendo como su cuerpecito se calentaba más y más. Mateo también estaba inquieto, como si supiera que algo andaba mal con su hermano gemelo. «Por favor, Diosito», susurraba Lucía mientras mecía a Daniel, «no te lo lleves tan bien». El recuerdo de su mamá, Sofía, tosiendo sangre en esa misma construcción abandonada, la atormentaba. Sofía había dicho que era solo un resfriado, pero después no podía levantarse de la cama improvisada que habían hecho con cartones. Al final, se había quedado muy quieta, muy fría, y nunca más volvió a hablar. A las 6 de la mañana, Lucía tomó una decisión. Daniel necesitaba un doctor, y ella necesitaba ayuda. No podía seguir sola. Envolvió a los bebés en las únicas cobijas limpias que tenía y salió de la construcción. Las calles empezaban a llenarse de gente que iba al trabajo. Lucía caminó hacia la zona más elegante que conocía, donde había visto los carros más grandes y la gente mejor vestida. «Alguien con dinero me va a ayudar», se dijo. «Tiene que haber alguien bueno». Alejandro había pasado una noche terrible, pues los números del proyecto no cuadraban y su socio amenazaba con cancelar la inversión. «Señor Alejandro», le dijo doña Elena mientras le servía el café, «se ve muy cansado. ¿Por qué no cancela las reuniones de hoy?» «No puedo», gruñó Alejandro. «Si no arreglo esto hoy, pierdo todo el contrato». Se subió al BMW y dijo al chofer que manejara despacio. Necesitaba pensar, hacer llamadas, resolver el desastre. El tráfico estaba pesado en la avenida de Polanco. Alejandro aprovechó para revisar sus correos cuando vio por la ventana algo que lo hizo fruncir el ceño. Una niña muy pequeña caminaba por la acera cargando lo que parecían 2 bebés, llevando una camiseta sucia y zapatos rotos. «¿Qué hace esa niña sola con esos bebés?», murmuró. «Señor», preguntó el chofer. «Nada, sigue manejando». Pero Alejandro no podía dejar de mirar hacia atrás. La niña se veía perdida, desesperada. Uno de los bultos que cargaba no dejaba de moverse. «¡Para el carro!», dijo de repente. «Señor, que pares el carro, regrésate». El chofer obedeció confundido. Alejandro bajó del BMW y caminó hacia donde había visto a la niña. La encontró sentada en la entrada de un banco, meciendo a uno de los bebés que lloraba sin parar. «Oye», le dijo Alejandro, «¿estás bien?». Lucía levantó la vista. Vio a un hombre alto, elegante, con un traje caro y zapatos brillantes. Parecía una de esas personas importantes que veía pasar todos los días. «Mi hermanito está enfermo», dijo directamente. «Necesita un doctor». Alejandro se acercó más. El bebé tenía la cara roja y respiraba rápido. Incluso él, que no sabía nada de niños, podía ver que algo estaba mal. «¿Dónde están tus papás?». «No tengo», respondió Lucía. «Solo los tengo a ellos». Alejandro miró alrededor. La gente pasaba sin prestar atención. «¿Hace cuánto que está así?». «Desde anoche. Está muy caliente». Alejandro se quedó en silencio por un momento. Tenía 3 reuniones importantes, un negocio de 50 millones que resolver, socios esperándolo. Pero el bebé se veía realmente mal.
Ven, dijo finalmente. Te llevo al hospital. Lucía no se movió. ¿De verdad? Sí, vamos. ¿Y después qué va a pasar con nosotros? Alejandro no tenía respuesta para eso. Ni siquiera sabía por qué estaba haciendo esto. Primero curemos a tu hermano, después vemos. En el BMW, Lucía se sentó en la parte trasera con los dos bebés, mientras Alejandro, en el asiento delantero, cancelaba sus reuniones una por una. Al Hospital Ángeles, le dijo al chofer. Rápido. Durante el trayecto, Alejandro observó a la niña por el espejo retrovisor. No se veía asustada, más bien parecía muy seria para su edad. Cuidaba a los bebés con movimientos seguros, como si ya tuviera mucha práctica. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Lucía. Ellos son Mateo y Daniel. ¿Son tus hermanos? Sí, son gemelos. Tienen 8 meses. Alejandro hizo cálculos mentales. Una niña de tal vez 11 años cuidando sola a 2 bebés. ¿Dónde estaban los servicios sociales? ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Dónde han estado viviendo? Lucía dudó antes de responder. En diferentes lugares. Alejandro no insistió, pues vio que ella desconfiaba de él. En el hospital todo fue muy rápido. Los doctores se llevaron a Daniel de inmediato. Mateo también necesitaba revisión. Una enfermera se acercó a Alejandro. ¿Es usted el padre? Alejandro miró a Lucía, quien lo observaba con atención. Sí, mintió. Soy el padre. En la sala de espera, Alejandro se dio cuenta de la magnitud de su mentira. Una trabajadora social, Mónica Reyes, se acercó con un portapapeles. Señor, necesito algunos datos para el expediente de los niños, dijo con una sonrisa profesional. Claro, respondió Alejandro, tratando de sonar seguro. ¿Nombre completo del padre? Alejandro Vargas. ¿Y el de la madre? Alejandro sintió que el suelo se movía. ¡Sofía!, dijo Lucía de repente, sin quitar la vista de la puerta. ¡Sofía Ruiz! Mónica escribió en el formulario. ¿Dirección actual? Alejandro dio la dirección de su mansión en Polanco. Lucía lo miró sorprendida, pero no dijo nada. Los niños necesitarán vacunas de refuerzo. ¿Tiene sus cartillas de vacunación? Las perdimos en la mudanza, mintió Alejandro rápidamente. Mónica frunció el ceño, pero siguió escribiendo. ¿Seguro médico? Privado. El mejor que tengan. Después de media hora, un doctor joven, el doctor Morales, apareció. Señor Vargas, Daniel tiene una infección respiratoria bastante avanzada. Necesita quedarse hospitalizado por lo menos 3 días. Lucía se puso pálida. Está muy grave. Con el tratamiento adecuado, se va a recuperar completamente, dijo el doctor con amabilidad. Pero llegó justo a tiempo. Un día más y hubiera sido mucho más complicado. Alejandro sintió un alivio extraño. No entendía por qué le importaba tanto un bebé que no conocía. ¿Y el otro niño? Mateo está bien, solo un poco deshidratado. Pueden llevárselo a casa, pero tiene que regresar mañana para control. Mónica se acercó nuevamente. Señor Vargas, necesito hablar con usted en privado. Alejandro siguió a la trabajadora social a una oficina pequeña. Por la ventana de vidrio podía ver a Lucía abrazando a Mateo. Señor, disculpe la pregunta directa, pero hay algunas inconsistencias en la información, dijo Mónica, cerrando la puerta. La niña dice que su mamá murió hace 3 meses, pero usted puso que Sofía Ruiz es la madre y está viva. La boca de Alejandro se secó. Es que es complicado. ¿Usted es realmente el padre de estos niños? Alejandro miró hacia la sala de espera, al rostro de Lucía. No, admitió finalmente. Los encontré esta mañana. La niña me pidió ayuda. Mónica suspiró. Señor Vargas, esto es un asunto muy serio. Estamos hablando de 3 menores en situación de abandono. Tengo que reportar el caso. ¿Qué va a pasar con ellos?, preguntó Alejandro. Probablemente irán a una institución mientras investigamos si tienen familia. Los van a separar. Los bebés podrían ir a una casa cuna, la niña a un hogar para menores de su edad. Es el protocolo. Alejandro se quedó en silencio. Recordó la cara de Lucía cuando le había pedido ayuda,
la forma en que cuidaba a sus hermanos. ¿Hay alguna forma de evitar eso? ¿Usted estaría interesado en ser tutor temporal? El juez podría considerar que usted tiene un vínculo con ellos. Alejandro pensó en su vida ordenada, su agenda llena, su casa silenciosa. ¿Qué tendría que hacer? Firmar como responsable temporal mientras hacemos la investigación. Serían como máximo 6 meses. ¿Y si no acepto? Esta misma tarde los llevaré a las instituciones. Alejandro cerró los ojos. Podía visualizar a Lucía llorando cuando se llevaran a sus hermanos, a los bebés en cunas frías, rodeados de extraños. ¿Puedo pensarlo? Tiene 1 hora. Después tengo que hacer el reporte oficial. Alejandro regresó a la sala de espera y encontró a Lucía mirándolo con esperanza. ¿Qué dijo la señora?, preguntó ella. Nada importante, mintió Alejandro. ¿Tienes hambre? Por primera vez desde que la conocía, Lucía sonrió un poquito. Sí. Alejandro fue a la cafetería del hospital y compró sándwiches y jugos. Mientras comían en silencio, observó a la niña, que comía despacio, saboreando cada migaja y mirando a cada rato hacia la puerta. Lucía, dijo Alejandro finalmente, ¿qué quieres que pase contigo y tus hermanos? Ella dejó de masticar. La señora dice que tenemos que ir a un lugar especial para niños sin papás. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. ¿Van a separarnos? Alejandro no respondió inmediatamente. Tal vez no. Tal vez hay otra opción. ¿Cuál?, preguntó Lucía. Alejandro respiró profundo, a punto de cambiar su vida por completo. Tal vez pueden quedarse conmigo. Luego firmó los papeles sin leer todas las letras pequeñas. Su cabeza daba vueltas tratando de procesar lo que acababa de hacer. En una mañana había pasado de ser un empresario soltero a ser el tutor temporal de 3 menores. Señor Vargas, le dijo Mónica, voy a programar una visita a su casa para la próxima semana. Es parte del protocolo para verificar que la vivienda sea adecuada. Alejandro asintió, pensando que su casa era perfecta para él, no para una niña y 2 bebés. ¿Necesito comprar algo especial?, preguntó Alejandro. Cunas, ropa, pañales, fórmula para bebé. También juguetes, respondió Mónica, entregándole una lista que parecía un inventario para abrir una guardería. ¿Lucía puede ayudarme a escoger las cosas?, sugirió él. Por supuesto. Ella conoce las necesidades de sus hermanos mejor que nadie. Al regresar a la sala de espera, encontraron a Lucía dormida en la silla con Mateo en brazos. Se veía tan pequeña y cansada. Alejandro se dio cuenta de que probablemente no había dormido bien en meses. Oye, le dijo suavemente, tocándole el hombro. Lucía despertó asustada. Daniel, ¿está bien? El doctor viene en un momento a decirnos cuándo podemos visitarlo, dijo Alejandro. Lucía se relajó un poco. ¿Ya habló con la señora? Sí, respondió Alejandro sentándose a su lado. Van a quedarse conmigo mientras buscamos la mejor solución. ¿En su casa? Sí, en mi casa. Lucía estudió su cara tratando de descubrir si le estaba mintiendo. ¿Por cuánto tiempo? No sé, tal vez unos meses. ¿Y después? Alejandro no tenía respuesta para eso. Después vemos. Por ahora lo importante es que estén juntos y seguros. El doctor Morales apareció con buenas noticias. Daniel había respondido bien al tratamiento y podían visitarlo. En el cuarto de pediatría, el bebé estaba conectado a unos tubitos, pero se veía mucho mejor. Daniel, susurró Lucía, acercándose a la cuna. Ya estás mejor, mi amor. Alejandro observó la escena, la forma en que Lucía hablaba con su hermano, como Mateo estiraba las manitas hacia la cuna, como Daniel movía los ojitos. Al escuchar sus voces, eran una familia. Mañana por la tarde podrán llevárselo a casa, dijo el doctor, pero necesita medicamentos cada 8 horas y revisión diaria por 1 semana. Después del hospital, Alejandro llevó a Lucía y Mateo a un centro comercial. Era la primera vez que la niña entraba a un lugar así, quedándose parada, viendo las tiendas enormes y las luces brillantes. ¿Todo esto es de una sola persona?, preguntó señalando una tienda.
Alejandro se rió, sonriendo por primera vez en 1901. Todo el día. No, son muchas tiendas diferentes. Compraron lo básico: 2 cunas, ropa, pañales, fórmula. Alejandro daba la tarjeta de crédito sin preguntar precios. Lucía miraba cada compra como si fuera oro. ¿Puedo escoger la ropa?, preguntó tímidamente. Escogió bodys blancos y azules, mamelucos con dibujos de animales y calcetines. Para ella solo pidió una camiseta y un pantalón. ¿No quieres más ropa?, preguntó Alejandro. Con esto está bien. Él la llevó a la sección de niñas y llenó un carrito con camisetas, pantalones, vestidos y zapatos. «Es demasiado», susurró Lucía con los ojos muy abiertos. «No es demasiado, es lo que necesitas». En la juguetería, Alejandro no tenía idea de qué comprar. Lucía escogió sonajeros para los bebés y un peluche pequeño. ¿No quieres algo para ti? Los bebés son más importantes. Alejandro le puso en las manos una muñeca y algunos libros para colorear. Los bebés también necesitan que su hermana mayor esté contenta. Cuando llegaron a la mansión en Polanco, Lucía se quedó callada, mirando la casa enorme. ¿Usted vive aquí solo? Sí. Bueno, ahora ustedes también. Doña Elena los recibió en la puerta, pues Alejandro ya le había llamado para explicarle la situación. «Bienvenida, niña», le dijo doña Elena con cariño. ¿Tienes hambre? Lucía asintió. Mientras doña Elena preparaba la cena, Alejandro y el chofer armaron las cunas en el cuarto de huéspedes. En la cena, Lucía comía en silencio, masticando cada bocado lentamente. «¿Está rica?», preguntó doña Elena. «Está deliciosa. Hacía mucho tiempo que no comía algo tan bueno». Alejandro sintió una punzada en el estómago, pensando cuánto tiempo habían pasado hambre estos niños. Después de cenar, llevó a Lucía y Mateo al cuarto que habían preparado. Las cunas estaban listas, había ropa nueva doblada en el closet y juguetes en una canasta. «¿Todo esto es para nosotros?», preguntó Lucía. «Sí». Ella se sentó en la cama y abrazó a Mateo. «Señor Alejandro, dime solo Alejandro. Alejandro, ¿por qué está haciendo esto?». Él se sentó en una silla sin una buena respuesta. «Porque ustedes necesitaban ayuda. Pero hay muchos niños que necesitan ayuda». Alejandro la miró, sorprendido por su madurez. «Tienes razón. No sé por qué los ayudo a ustedes y no a otros. Tal vez fue casualidad. ¿Se va a arrepentir?». «No lo sé», respondió con honestidad. Esa noche, Alejandro se quedó despierto hasta muy tarde, escuchando los sonidos nuevos en su casa. El llanto ocasional de Mateo, los pasos suaves de Lucía levantándose a calmarlo. Su vida ordenada y silenciosa había terminado. A las 3 de la mañana, el llanto desesperado de Mateo lo despertó. Encontró a Lucía en el cuarto de huéspedes, agotada, tratando de calmar al bebé. «¿Qué le pasa?», preguntó en voz baja. «No sé, ya le di su biberón, lo cambié, pero no para de llorar». Alejandro notó que Mateo tenía la cara roja y las manitas calientes. «Creo que tiene fiebre». El pánico en la voz de Lucía le partió el corazón a Alejandro. «Vamos al hospital por si acaso». En el camino, Alejandro manejaba rápido, sintiendo una urgencia que nunca había sentido por alguien más. En urgencias, el doctor Morales reconoció al bebé. «Ah, sí, tiene un poco de temperatura. Probablemente es lo mismo que tuvo su hermano. Es común que se contagien». El alivio de Alejandro fue inmenso. El caso era más leve. Con medicina y cuidados en casa, Mateo iba a estar bien. En la farmacia, Alejandro se dio cuenta de que no tenía idea de cómo darle medicina a un bebé. «¿Cómo se le da esto?», se le preguntó a Lucía mostrándole la jeringa. «Yo sé», respondió ella. «Mi mamá me enseñó». En casa, observó cómo Lucía medicaba a Mateo con la paciencia y cuidado de una enfermera experta. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de la vida de Alejandro. La fiebre de Mateo subía y bajaba, y necesitaba medicina cada 6 horas. Alejandro insistió en turnarse con Lucía durante la noche. La primera noche que se quedó solo con Mateo, el bebé él paraba de llorar. Nada funcionaba.
A las 5 de la mañana, Lucía apareció y le mostró cómo poner al bebé boca abajo sobre su antebrazo. Mateo se calmó inmediatamente. A veces les duele la pancita y así se sienten mejor, explicó ella. Alejandro se sintió completamente inútil. Durante el día canceló todas sus reuniones, diciendo que tenía una emergencia familiar. Aprendió a preparar biberones y a cambiar pañales, con Lucía enseñándole todo con paciencia. El cuarto día fueron a recoger a Daniel del hospital. Estaba completamente recuperado. En casa, con los 3 niños juntos, Alejandro se dio cuenta de la dimensión real de lo que había aceptado. Esa noche, con los niños durmiendo, se sirvió un whisky. Su teléfono tenía 40 llamadas perdidas de trabajo. Su vida perfectamente organizada había explotado en 1000 pedazos. Pero cuando escuchó la risa de Lucía, jugando con sus hermanos, se dio cuenta de algo. No se arrepentía. Su casa ya no era silenciosa, pero por primera vez en años, eso no le molestaba. Lucía apareció en la terraza. Solo quería darle las gracias, dijo. Pensé que se iba a cansar de nosotros. No me voy a cansar de ustedes, respondió él. Promesa. 3 años después, la mansión de Polanco ya no parecía la misma. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Lucía, ahora de 14 años. En la sala había una torre de bloques construida por Daniel, de 3 años, que hablaba sin parar. Mateo, más callado, armaba un rompecabezas. Alejandro entró con las bolsas del supermercado y fue recibido con la alegría de siempre. «Papá, mañana tengo reunión de padres en el colegio», dijo Lucía. «La profesora quiere hablar sobre mis calificaciones para una beca». Alejandro sintió orgullo y un poco de pánico. «Siento que están creciendo demasiado rápido», dijo él. Esa noche, en la terraza, Lucía recordó: «Mañana se cumplen 3 años desde que nos conocimos. Me acuerdo de que tenía miedo y yo estaba aterrado», admitió Alejandro. «Me arrepiento de no haberlos encontrado antes», dijo él. «¿Y tú?» «De no haber dibujado más en las paredes», sonrió ella.